exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que en el ámbito de su competencia ordene la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas la adquisición de vacunas para la prevención de la influenza AH1N1 en número suficiente para aplicarse a todas y cada una de las personas adultas mayores y a quienes tengan alguno de los siguientes padecimientos: diabetes, hipertensión y obesidad. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. A pesar de que el mundo tuvo conocimiento del inicio de la enfermedad provocada por el COVID-19 en China desde diciembre de 2019, las consecuencias de lo que en poco tiempo se convirtió en la peor pandemia de los últimos años rebasaron todas las expectativas de los sistemas de salud del mundo. Los datos con los que contamos en la actualidad nos muestran que todos los sistemas de salud, con algunas excepciones, fueron insuficientes para evitar que al menos 1.7 millones de personas en el mundo murieran hasta hoy como consecuencia de esta enfermedad. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también conocida como CEPAL, la caída del 5.3% del PIB y el aumento del desempleo en 3.4 puntos porcentuales aumentará al menos 4.4 puntos porcentuales la pobreza en nuestra región con respecto del año anterior, con lo que 28.7 millones de personas estarán sumándose a las filas de la pobreza extrema, de acuerdo con el informe que en nuestro país el porcentaje de personas en situación de pobreza podría pasar del 41.9% que hubo en 2019 al 48.9% de la población, y el 11.1% que padece pobreza extrema podría aumentar al 17.1%. Los efectos de la pandemia han sido completamente discriminatorios por la enorme diferencia que hay entre las entidades de la República en cuanto a la capacidad instalada en infraestructura de salud, comunicaciones terrestres, telecomunicaciones, acceso a tecnologías de la información, inversión pública en materia de bienestar social y, sobre todo, empatía gubernamental con la población. Las condiciones económicas y sociales preexistentes tienen una relación directa con la capacidad de respuesta de los diversos grupos de la población, considerando la imposibilidad de trabajar desde casa, las condiciones de hacinamiento de las viviendas, la falta de acceso a los servicios básicos de internet, agua, energía eléctrica, sanidad y seguridad pública, entre otros, y el aumento de riesgo de infección y muerte en población no atendida adecuadamente, con condiciones de salud tales como enfermedades pulmonares, cardiovasculares, diabetes, obesidad u otras relacionadas. La realidad ya era complicada para diversos sectores de la población: falta de empleo, imposibilidad de acceso a la seguridad social y los servicios de salud, reducida conexión a tecnologías de la información, dispersión poblacional, dificultades de comunicación terrestre en la mayoría de los casos, reducción de la población rural e incremento de la población urbana en una zona muy reducida de la entidad y casi nulo desarrollo económico. La nueva realidad como consecuencia de la pandemia, ahora en proceso de crecimiento con más de 1,000 muertes registradas en nuestro estado, resulta ser poco alentadora. Lo deseable es que las políticas públicas se encuentren orientadas principalmente a la protección social, aseguramiento de los ingresos y satisfacción del consumo de los hogares, acceso universal a la atención médica de calidad y a las pruebas de detección oportunas para atender con prontitud los casos que lleguen a presentarse, protección prioritaria a los grupos etarios más vulnerables y los grupos poblacionales que presenten condiciones de salud vinculadas con la morbilidad por COVID-19 y de forma particularmente especial
vacunación universal para erradicar la enfermedad y sus efectos. Es de todo sabido que esta no es la primera pandemia y entendemos que no será la última. De ahí la importancia de realizar acciones que permitan la prevención y, en el último de los casos, la atención. En el siglo XIX surgió la pandemia del cólera morbus, con un brote que se originó en la India en 1817 y un rebrote cuyos primeros casos estuvieron identificados en Rusia y China, sin que se precise un origen cierto. En 1829, llegando a Norteamérica en 1832 y un año después a México. El primer caso se registró en el puerto de Tampico, Tamaulipas, el 24 de mayo de 1833. Y en menos de 3 meses, en agosto de ese año, cobró su primera víctima en la ciudad de Veracruz, con Silvia María Méndez en 2016. Aunque con datos imprecisos por las formas de registro de defunciones de la época, la estimación es que esa pandemia cobró más de 5 millones de muertos en el mundo. Tan solo en los estados de Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León y la Ciudad de México se contabilizaron 25,674 defunciones. La pandemia del tifus, o tifo para algunos autores, estuvo presente en varias épocas en el siglo XIX. Entre los años 1846 y 1847, en 1860, entre 1876 y 1877, en 1884 y en 1892, siendo esta última la más grave, extendiéndose hasta 1950. Junto con esta pandemia, otra atacó a la población en 1893, la de la viruela, dejando a su paso por Zacatecas un total de 1,649 defunciones en ese año. El 11 de junio de 2009, la Organización Mundial de Salud, OMS, declaró el inicio de la pandemia de la influenza H1N1, cuyo primer caso se detectó en abril de ese año en Estados Unidos y se propagó muy rápido por todo el mundo. El número de defunciones registradas oficialmente fue de 284,000 tras la disposición de la vacuna en 2012. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización en Estados Unidos y la OMS a nivel mundial recomiendan la vacunación anual contra la influenza H1N1 a todas las personas mayores de 6 meses de edad. Pero a pesar de las experiencias pasadas y sin duda alguna sin percatarse positivamente de las advertencias y recomendaciones, si bien varias de las enfermedades que en el pasado ocasionaron pandemias están erradicadas, 8 años después de contar oficialmente con la vacuna contra la influenza H1N1 y teniendo presente la nueva pandemia, no se ha logrado universalizar la aplicación de la vacuna. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado hizo una primera adquisición de 42,000 dosis de vacunas para la prevención de la influenza H1N1, lo que a todas luces es insuficiente para la población del Estado. Si consideramos a la población con factores de riesgo, vemos que en Zacatecas 175,932 personas tienen más de 60 años de edad. La prevalencia de la diabetes es del 14% de la población de 20 años y más. Aquí estamos por encima de la media nacional, que es del 10%. La de hipertensión arterial es del 26% de la población, con la estimación de que pudiera ser hasta un 40%. En cuanto a la obesidad, tan solo en la infancia, el 18,1% de los niños presenta sobrepeso y 17,5% obesidad. Tomando en cuenta el número de personas ubicadas dentro de los grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad y que pudieran ser sin duda alguna respecto de muchas otras enfermedades infecciosas conocidas o por conocerse, el número de vacunas que pretende adquirir la Secretaría de Salud resultan insuficientes. Se encuentran lejos de
garantizar la universalidad y ni siquiera cubrir las necesidades mínimas de cobertura para la población de más alto riesgo. El presente punto de acuerdo tiene el objetivo de exhortar con todo respeto al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que se encuentren los mecanismos idóneos para la adquisición de las vacunas para la prevención de la influenza H1N1 en número suficiente para lograr una cobertura total en una primera etapa, al menos de los grupos etarios y de condiciones de salud considerados de riesgo para la enfermedad. Coincido con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuando afirma que la pandemia de COVID-19 es uno de los desafíos más peligrosos que este mundo ha enfrentado. Es sobre todo una crisis humana con graves consecuencias para la salud y socioeconómicas. Y con todo y esto, aún no superamos con éxito la presencia de la influenza, por lo que la adquisición de las vacunas no puede estar sujeta a priorizar ninguna otra causa por sobre esta y de ninguna manera deben escatimarse recursos. Por tratarse de un tema que no admite dilación alguna, por ser indispensable para la atención de la salud pública, de conformidad con el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, solicito que este asunto se considere de urgente y obvia resolución. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, elevo a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo. La 63ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, en el ámbito de su competencia, dé instrucción a la Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas de la adquisición de vacunas para la prevención de la influenza H1N1 en número suficiente para aplicarse a todas y cada una de las personas adultas mayores y a quienes tengan alguno de los siguientes padecimientos: diabetes, hipertensión u obesidad. Artículo transitorio único, envíese al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas solicitando una respuesta por escrito debidamente motivada y fundada. Hasta aquí mi participación, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor.